¿Cómo están? Bienvenidos todos al curso de Gerencia de Proyectos de Construcción. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Nos vamos terminando de conectar para pasar la lista, por favor. Hola Abigail, buenas noches. Ahí están Nelson, ¿qué tal? Buenas noches. Cristina, bienvenida. Natalie, Wendy, muy bien, nos vamos conectando. Bueno, ya hay un número considerable de alumnos para comenzar. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida. Muy bien, los saluda la ingeniera Andrea Galván. Deben haber tal vez escuchado de mí, enseño este curso ya cierto tiempo, no solamente en esta universidad, sino en otras universidades. Es un curso muy interesante, un curso que yo podría denominar un hito, ¿no? Un hito en la carrera, porque definitivamente llegar a este nivel, ya que estamos en los últimos ciclos, nos demanda ya distintos aspectos a desarrollar a nivel eh, no solamente teórico, sino también práctico, ¿no? De muchos casos, mucha causística y sobre todo mucha realidad, ¿no? Realidad que buscamos siempre nosotros a los alumnos aproximar en el campo laboral. Y la gerencia de proyectos es muy práctica en el sentido de que la experiencia te nutre de mucha información para tú poder desarrollar estas habilidades gerenciales y marcos normativos y marcos teóricos que tengamos que aprender para saber gestionar un proyecto. Muy bien, voy a compartir un poco para presentarme. Vamos a ver si ya está nuestro sílabus. Vamos a pasar la lista también. Ahí está. Muy bien. Antes de presentarme, quiero primero compartir con ustedes, bueno, información que tenemos en el aula virtual, ¿no? Que tenemos colgada tanto para la semana 1 y que en todas las semanas vamos a ir colgando en función a cómo vayamos avanzando. El sílabus del curso. El sílabus del curso es muy importante porque no, en el primer día, sobre todo en la clase de hoy, vemos cuáles son los temas que vamos a tratar durante este ciclo, cómo es que va a estar orientado el curso, de qué trata. Tal vez algunos de ustedes tengan curiosidad en el sentido de comprender algunos términos que tal vez ya son familiares, algunos de ustedes tal vez ya practican, otros ya han trabajado, han tenido experiencia en el rubro construcción. Y es que ese curso, al ser un curso hito, un curso cúspide, es un curso que ya engrana distintos aspectos macros de un proyecto y te va a generar, o mejor dicho, va a lograr en ti tener una visión de cómo es que nosotros, tanto los ejecutivos, gerentes, jefes de proyecto en general, podemos gestionar un proyecto de una manera eficiente. Y sobre todo, cuáles son esos requisitos que debemos cumplir o cuáles son esas estrategias que debemos aplicar o qué es lo que tal vez recomendamos, ¿no? Para cada tipo de proyecto. El mundo de la construcción es un mundo realmente para personas resilientes, es un mundo para personas que tienen que estar actuando de manera preventiva y no reactiva, que quiere decir que son los ingenieros civiles tienen una alta capacidad de resolución de problemas y sobre todo de prevenir o anteponerse ante distintas situaciones. Es un rubro, sobre todo cuando se está en pleno proceso productivo, que es la propia construcción, es un rubro que te lleva a estar siempre, no solo al 100%, muchas veces, sino al 120, al 130, porque lo que siempre está en contra de nosotros en un proyecto es el plazo y muchas veces también los costos. Entonces, vamos a descubrir poco a poco cuál es esta
este proceder correcto, ¿no? Como siempre le decía a algunos alumnos, hay que conocer de qué trata el negocio, conocer cómo es que funcionan las cosas para saber cómo actuar. Es uno de los principales puntos que me gusta siempre ver con todos mis alumnos de este curso, es que entiendas cómo funciona el rubro de la construcción, ¿no? El rubro de la construcción es un negocio, fríamente es un negocio. Nadie construye o nadie invierte para no generar rentabilidad. Entonces, si nosotros hacemos ese análisis o esa analogía en función a lo que realmente le interesa a mi cliente o al inversionista, es generar rentabilidad en función, ¿no? a un proyecto que desarrollan para luego operarlo, ¿no? Sea un hotel, sea un complejo de viviendas, un edificio multifamiliar de la cantidad de pisos necesarios, ¿no? Que se haya estimado, sea un proyecto retail, un centro comercial, sea un proyecto educativo, hotelero, un proyecto incluso del Estado. Todo ello, todos esos proyectos tienen un fin y tienen el fin de dar un servicio que finalmente va a generar una rentabilidad para quien invierta, ¿no? Entonces, si el fin siempre va a ser la rentabilidad de un proyecto o el negocio final va a ser ese, ¿cuál es uno de los propósitos que buscamos siempre en los proyectos? Pues cuidar los costos, cuidar los tiempos, cuidar el plazo comprometido para asegurar esa rentabilidad, ¿no? El meollo del asunto siempre va a ser el negocio. Así como existe el agro, como existe el sector salud, tenemos el sector construcción. Muy bien. Entonces ahora en este curso nosotros vamos a entender cómo es que la figura funciona. Vamos a entender también cuáles son los principales objetivos de un proyecto, cuáles son los criterios que debe tener un gerente de proyecto, qué habilidades directivas debe tener un gerente de proyecto, qué consideraciones necesitamos para poder tomar tal vez alguna decisión. Vamos a tener distintos casos cada vez que veamos las áreas de conocimiento, qué marcos de trabajo existen para poder gerenciar los proyectos, ¿no? Actualmente trabajamos mucho con el Project Management Institute, que lo vamos a ver ahora. Y dentro de ese marco, ¿qué áreas de conocimiento tenemos que profundizar para nosotros como futuros gerentes, ¿no? Ustedes, ¿no? Como futuros gerentes, como futuros directores de proyecto, sepan qué hacer, ¿no? Bajo, obviamente, nuestras recomendaciones que ahora vamos a compartir en clase. Mi nombre es Andrea Galván. Tengo más de 13 años de experiencia en el mundo de la construcción. Tengo más de 35 proyectos en mi cartera, grandes proyectos en el Perú y en provincias, ¿no? En Lima y en provincias en general, con distintos clientes importantes, realizado proyectos, obviamente con un equipo de trabajo en el campo empresarial, hoteles 5 estrellas, centros comerciales importantes, complejos de viviendas masivos, tanto para el sector A como para el sector social, ¿no? De diferentes tipos de segmentos, masivos, de lujo, diferentes tipos de proyectos hoteleros. He ejecutado también universidades, no solamente a nivel de proyectos, sino también a nivel de construcción. Distintos proyectos que finalmente pues hacen posible que uno esté dictando la cátedra a estas alturas, ¿no? Entonces, no es en vano lo que un docente siempre va a compartir en clase. Definitivamente, todos los docentes tenemos la voluntad y tenemos la actitud de querer compartir lo que sabemos, y es parte de nuestro compromiso como docentes, de dejar un legado, ¿no? De compartir lo que nosotros, o mejor dicho, de limpiar ese camino tal vez que en algún momento nosotros aprendemos en nuestra experiencia, para darle a ustedes los mejores tips y recomendaciones, más que tips, creo que la palabra son las mejores recomendaciones para poder desarrollar, ejecutar y sobre todo saber dirigir un proyecto y que llegue a ser exitoso, ¿no? Claro está que no solamente depende de los conocimientos técnicos en un proyecto. Hay muchos gerentes que son muy jóvenes y que logran ser gerentes a una temprana edad porque tienen las habilidades blandas muy bien desarrolladas, y las habilidades blandas son la comunicación, la resiliencia, el liderazgo,
todo el manejo de estrategias, resolución de conflictos, sobre todo ser una persona con una capacidad de convencimiento muy alto para lograr los objetivos y llevar también las cosas a su favor, ¿no? Muy estratega. Son habilidades que no todos, digamos, lo tenemos de manera innata. Muchos de nosotros, y me incluyo, aprendemos en el tiempo. Y ahí es donde yo quiero un poco resaltar el tema porque justo ayer un alumno me hace la consulta y me dice, ingeniera, yo estoy preocupado porque tal vez las habilidades, o yo me considero una persona muy tímida, entonces, ¿cómo yo podría mejorar esos aspectos? Porque sí quisiera que mi perfil profesional a nivel ingenieril apunte tal vez a la gerencia de proyectos, porque me gusta todo el lado ejecutivo de los proyectos. Y lo que yo le mencioné es que ya tenía el 80% ganado con el simple hecho de levantar la mano y reconocer algunas falencias que él trate de mejorar, ¿no? O que él considera que debería mejorar. Entonces, a lo que yo voy es que muy importante es conocerse, ¿no? Conocerse porque todos tenemos distintas personalidades, distintos rasgos, vivencias, eh, formas de pensar, conductas, aprendizajes, pero hay una línea, hay un perfil que siempre es muy importante tener enfocado para poder tener un crecimiento lineal ascendente, como siempre les decía a mis alumnos, ¿no? Uno es profesional, uno termina su carrera, egresa y tiene que estar así en su vida. No, no, uno no va a empezar la profesión y de ahí no va a dejarla, no, definitivamente empieza el progreso, ¿no? Para eso estudiamos. La educación es eso, es la mejor herencia que puede tener uno. Entonces, o la mejor inversión en realidad que puede hacer uno. Entonces, eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué hay ciertos gerentes jóvenes? ¿Por qué hay ciertos gerentes que, o mejor dicho, personas que tal vez puedan tener muchos años de experiencia, pero nunca llegaron a un cargo gerencial, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay esa comunicación? ¿Qué faltó? Eso también ya ha formado parte, obviamente, de muchos estudios de aprendizaje, en general en relación a lo que es el concepto de gerencia, ¿no? Y aquí si nosotros hablamos de gerencia en total, la gerencia de proyectos en el rubro de la construcción es muy particular. ¿Por qué? Porque estamos queriendo, digamos, llevarlo esto de una forma macro, pero la gerencia de construcción tiene particularidades porque está dentro de un marco contractual o dentro de una figura mediante la cual existen distintos involucrados para desarrollar un proyecto. Y quien lidere el proyecto, sea del sector en el que esté, sea el cliente, constructora o consultora, y vamos a ver esas diferencias, tiene que tener la capacidad para que ese proyecto que se va a ejecutar, ese edificio, ese centro comercial, ese hospital, ese proyecto en sí se haga de la mejor manera dentro del plazo establecido, dentro del costo establecido. Eso no quita que los proyectos de construcción, ¿por qué digo que son particulares?, tengan problemas. Todo proyecto de construcción es único. Todo proyecto de construcción tiene restricciones. Todo proyecto de construcción tiene problemáticas. Todo proyecto de construcción tiene personal que tal vez no es el adecuado, tiene tal vez presupuestos mal elaborados, tiene plazos tal vez no correctamente contemplados o tiene planos mal hechos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero mencionar ahora? Que no existe la perfección en el mundo de la construcción, sino es un camino de retos durante el desarrollo de un proyecto para lograr distintos objetivos. Cuando yo empecé a trabajar, yo tenía muchas dudas al momento de ir al mercado laboral, porque quería primero comprender cuál es la figura, ¿no?, de las constructoras, de las consultoras, de los proyectos en general. Y obviamente la experiencia me hizo diferenciar, me hizo aprender a diferenciar cómo es que esto funciona, cómo es que este negocio funciona. Pero no empezamos siempre a veces en lo más alto, eso nunca se da, siempre empezamos desde abajo, ¿no? Yo ayer en la clase también, que tuve una clase similar en UPC, en otra sede, les mencionaba y les decía de que mi primer trabajo fue
yo fui tareadora, ¿no? Ser tareadora, ¿qué es? ¿Alguien tarea acá? ¿Alguien trabaja aquí? ¿Alguien ha hecho la función de tareador en este salón? ¿Alguien sabe lo que es ser tareador? Antonella. A ver, Giancarlos, ¿qué es ser tareador? Sí, profesora, bueno, según lo que tengo entendido es cuando llevas un registro de, bueno, del personal que asiste o de un control del personal, ¿no? Así es. Entonces, es algo tan sencillo, algo tan simple, operativo, tan básico que podríamos verlo desde ese punto de vista. Así se empieza, empezando de a poco, viendo cómo es que funciona todo. Y miren ahora dónde estoy, ¿no? Estoy, digamos, ya con una cartera de tantos proyectos, con más de 13 años de experiencia, con 2 maestrías que ya, no, ya, digamos, digo, ya, ahora sí, es momento de compartir, ¿no? Pero a lo que yo voy es de que todos empezamos así. No quiero que la ansiedad, porque muchos, y me ha pasado con muchos alumnos que se me han acercado, ¿no? En las universidades cuando soy ingeniera, ¿qué sabe de esta empresa? Recomiéndeme, mire, yo quiero tener este puesto y después quiero pasar aquí. Le digo, tranquilidad, tranquilidad. Todos empezamos siempre en lo más básico como practicantes. Para eso somos practicantes, porque tenemos que empezar en ese camino. Pero sí, una de las ventajas, o mejor, más que ventajas, o una de las condiciones que yo sí hablo en el salón, es, digamos, cómo es el camino, ¿no? O sea, trato de orientar y decirles, miren, yo les recomiendo esto porque el negocio funciona de esta manera, ¿no? Yo les recomiendo, por ejemplo, que se titulen rápido, porque los años de experiencia se cuentan a partir muchas veces de la titulación, y cuando hay una licitación de experiencia para un ingeniero, muchas veces te piden ciertos requisitos y te piden un mínimo de años, entonces vas a tener que esperar, ¿no? Para poder entrar a ciertos concursos. Por eso es importante. Otro punto importante es siempre especializarte, siempre estar a la vanguardia. ¿Qué se viene ahora? ¿Cómo está ahora lo del BIM? ¿Cómo van las certificaciones? ¿Qué se está esperando de aquí a un futuro de 5 años? ¿No? ¿Cómo te ves tú de aquí a 5 años? Importante también lo que tú quieras hacer, ¿no? Algunos de ustedes van a querer ser proyectistas, otros de ustedes van a querer ser eh, constructores netamente, otros de ustedes van a querer apuntar a la gerencia de proyectos, ¿no? Otros de ustedes van a querer tal vez tener su empresa subcontratista, o tal vez algunos de ustedes ya tienen familiares, porque muchos de ustedes pueden tener familia ya involucrada en el rubro de la construcción. Generalmente este mundo es pequeñísimo, ¿no? Yo les comento, de por sí, sí, yo nací en una familia llena de ingenieros civiles, promedio de 5 tíos que son ingenieros civiles, entonces es como que si yo hubiese nacido pues con los planos y todos los términos también ahí siempre a la mano, ¿no? Eh, pero me gustó tanto la carrera en función a toda la estrategia que se plantea para lograr poder ejecutar tantos proyectos, ¿no? Que puede a simple vista parecer algo muy complejo, pero en realidad uno solo no lo hace, sino siempre es un trabajo en equipo, ¿no? Y es ahí donde también quiero romper un mito, porque muchos chicos, también ya a este nivel, al noveno, 10.º ciclo, tienen esa sensación de que no son capaces de poder realizar un correcto desempeño, tienen mucho temor al salir al mundo laboral. ¿Por qué? Porque no son conscientes, o mejor dicho, no creen, primero, no creen en sus capacidades, muchos, y eso sí hay que mejorar. Segundo, porque es un mundo nuevo y siempre todo lo nuevo genera un poco de temor, ¿no? Pero el miedo siempre va a ser lo más limitante que exista. Entonces, siempre lo que tiene que haber es mucha actitud positiva en que las cosas van a salir súper bien, ¿no? Ese es un punto importante. Entonces, y esos miedos limitantes cuando uno empieza a terminar la universidad y esa falta de conocimiento que uno siente en comparación cuando ya trabaja con todas las personas que tienen tanta experiencia, ¿no? Porque uno dice, ya, yo soy el practicante, recién estoy comenzando y tengo pues a mi costado a 5 ingenieros que tienen más de 8 años de experiencia. Están ahí, pues, pero en todo el proyecto, ¿no? Entonces uno a veces piensa de que, wow, me falta mucho por aprender y en realidad va a depender mucho de uno mismo qué tanto pueda absorber los conocimientos lo más rápido posible. Cómo es que tú te muevas en el negocio también va a depender mucho. Cómo es que tú sepas tomar buenas decisiones para saber escalar.
yo no creo que aquí exista algún alumno que no quiera, pues terminando su carrera, empezar a producir, a progresar, porque ese es un punto importante, ¿no? Ya generar también la independencia laboral, muchos de ustedes cumpliendo sueños, cumpliendo metas, ¿no? Entonces es muy importante el hecho de reconocer de que hay muchas limitantes que no te deben detener, ¿no? Y sobre todo cuando egresas es retirar ese miedo que se puede instalar por lo nuevo, ¿no? Un proyecto puede ser muy complejo, pero para un ingeniero nada es imposible. Un ingeniero, y lo vas a vivir cuando tú veas los proyectos y cómo se manejan y cómo es que realmente se dan las cosas, los problemas que aparentemente parecen ser de costos, de tiempo súper críticos, con la experiencia van a ser simplemente problemas de resolución, o mejor dicho, con resolución conocida, ¿no? Yo recuerdo mucho, estaba en un proyecto y lo comparto, siempre enseño compartiendo anécdotas o experiencias, y una de ellas es esta. Yo recuerdo mucho, estábamos haciendo la fachada de un proyecto retail por Breña, hace muchos años. Y dentro del presupuesto había un adicional promedio de 50.000 soles que no se había calculado correctamente. Entonces había un delta en contra del cliente de 50.000 soles. En ese momento, bueno, esos 50.000 soles a mí me parecían una barbaridad en el sentido de que para mí era un gran problema tener un adicional de esa magnitud, ¿no? Entonces yo era muy joven en ese momento, me faltaba experiencia, ¿no? Al inicio, y pensaba de que tener un adicional de 50.000 soles era lo peor que podía haberle pasado al proyecto, ¿no? Y en algún momento dije, ¿cuánto dinero? Y en ese momento decía 100 soles y decía, wow, es demasiado. Imagínate 50.000, para mí era un término millonario, ¿cómo es posible? Entonces, pero el juego de los proyectos es el más menos, ¿no? Adicionales deductivos dentro de este marco contractual y finalmente se liquida una obra con un más menos de costo, que nunca baja pues de esos montos, en el sentido de que 50.000 a veces no es poco, hay millones a veces que se juegan en adicionales y deductivos, entonces es como que tú te enfrentas a montos tan grandes que obviamente si lo comparas, pues, ¿no? De forma individual te puede llamar la atención. Y recuerdo mucho que un ingeniero que ya pues tiene más de 20 años de experiencia y hoy por hoy tiene su propia constructora y grande, era un supervisor de instalaciones en ese momento. Me dice, Andrea, ¿pero por qué estás preocupada? Y yo le menciono, le digo, pero es que mira, hay 50.000 soles de adicional, ¿cómo vamos a hacer esto? Mira, es imposible que exista tanto, ¿por qué no se vio en el proyecto, en el expediente? ¿No? Empezábamos a... Y ahora me dijo, mira, todo aquí en el mundo de la construcción siempre es estrategia, ¿no? Aquí nosotros tenemos este adicional, pero tenemos esta lista de deductivos y contractualmente nosotros podemos hacer que esos 50.000 no sean 50.000, sean 10.000, 9.000, 8.000, que es lo que realmente es, ¿no? Entonces, yo me había generado un bucle, ¿no? De todo el tema cuando en realidad la solución era A, B, C y D, porque ya eso pues era el día a día de los proyectos. Es ahí donde yo descubrí que definitivamente la estrategia es muy importante y tener pues las habilidades gerenciales y todo el tema contractual muy bien conocido y que sea muy bien absorbido por el residente de ese momento para poder sustentar que de esos 50.000 solamente se pagaban 10.000, 8.000, 5.000. ¿No? Independientemente hay adicionales que sí se pagan porque muchos proyectos también tienen distintos desvíos. Entonces es parte del manejo. Eso no quita que siempre busquemos que los proyectos tengan la menos cantidad de adicionales posibles. Pero a lo que yo voy es de que es una causística, una problemática del día a día. Lo que al inicio a mí tal vez me generaba un poco de temor manejar tantos números, ¿no? A veces decía 5 millones, 4 millones, 3 millones, 22 millones. De ahí he tenido proyectos, mi último proyecto ha sido de 190 millones. Entonces, es como que finalmente todos son números, ¿no? Y vamos viendo cómo es que el mundo de la construcción funciona. Esto lo vas a descubrir con la experiencia, con la práctica. Estos cursos que tenemos ahora tienen muchos casos, ¿no? Por eso es que lo implementamos, porque es muy importante que tú reconozcas distintos casos que tenemos que resolver de proyectos reales. Y no solamente de temas económicos, temas de calidad, temas de personal, temas de recursos humanos.
temas de trabajo en equipo, temas de gestión de crisis, de accidentes de obra. Hay tantas causísticas que pueden hacer que un proyecto no cumpla sus objetivos. Entonces, es muy importante que valores y tengas conciencia de lo importante que es estar en este curso, en esta clase, para tu vida laboral, ¿correcto? Aquí se va a compartir absolutamente las mejores recomendaciones de corazón, como siempre le digo a todos mis alumnos. Yo lo que más quiero es que todos aprendan, ¿correcto? Aprendan, que salgan contentos y que cuando estén ya en el mundo de la construcción, tal vez muchos de ustedes ya lo están, lo hagan con firmeza y con seguridad, ¿no? Y claro está que ya forma parte de su networking y que cualquier duda que ustedes tengan también me la pueden consultar, ¿no? Como os lo digo, tengo ya tantos alumnos que hay hasta apellidos que me van a disculpar que hasta me olvido, pero siempre estoy dispuesta a poder orientarlos en este camino para que siempre sea lo más fácil posible, ¿no? Y lo más llevadero, y para que ustedes pues sientan de que ya están cumpliendo y que se están convirtiendo en profesionales. Cuando uno se convierte en profesional, cuando realmente comprende que ya está aportando a la sociedad en función a las soluciones que da para distintas situaciones. Muy bien. Entonces, a ver, antes de pasar la lista y luego ver la normativa, tenemos el sílabus. Ya el sílabus está colgado, estamos todo el cuerpo académico de la UPC para este curso de todas las sedes. Y definitivamente este curso es interesante. Para mí es el curso, uno de los más importantes, por no decir el más importante, ¿no? Porque hablamos de costos, hablamos de tiempo, hablamos de programación. Aquí se resume el lado ejecutivo. De hecho, muchos de ustedes ya llevaron el curso de costos, muchos de ustedes ya llevaron programación de obras o productividad. Por ahí el curso me parece que también es de planificación de obras. Hay distintos cursos que finalmente se conocen de manera operativa, pero que engranan a unos objetivos gerenciales, ¿no? De dirección de proyectos que vamos a ver en esta unidad 1. Todo lo correspondiente a la dirección de proyectos y al marco con el que nosotros vamos a trabajar este curso acorde al PMI están dentro de la unidad 1 y al mismo tiempo vamos a revisar todas las áreas de conocimiento de un proyecto. Gestionar la integración del proyecto, el alcance, el tiempo, el costo, la calidad, los recursos, las comunicaciones, las adquisiciones, los interesados. Hay tantas variables que ver en un proyecto que hoy por hoy, escuchándome en la primera clase, tal vez ingenieras, son un montón de variables. El gerente tiene que tener la capacidad de integrar todas estas variables. Y eso es muy importante, por eso es que la experiencia es muy, muy importante, ¿no? Llega un punto en que tú ya tienes tanta experiencia que ya sabes a qué apunta cada proyecto, cada actitud de una constructora o cada evento que sucede en el proyecto, tú sabes a qué se va, ¿no? Luego en la unidad 2 tenemos todo lo correspondiente, y esto es muy interesante, todo lo correspondiente a la gestión de riesgos en la construcción. Y ahí vamos a tener un taller y vamos a tener muchas semanas de trabajo a partir de la semana 7 para ver todo lo referente a la gestión de los riesgos. Y es que no hay gerente bueno si es que no es preventivo. Todo ingeniero de la UPC, y eso siempre se lo he dicho a todos mis alumnos, tiene que ser un ingeniero preventivo. Si no eres un ingeniero preventivo, no vas a tener buenos resultados. Prevenir, ¿qué es prevenir? Es anticiparse, ¿no? Es evaluar qué cosas pueden suceder en mi proyecto que lo pueden impactar negativamente. ¿Qué quiere decir? Puede suceder algún evento, ¿no? En mi proyecto que finalmente haga que mis costos estimados vuelen. Puede suceder algún evento que haga que el tiempo del plazo que yo iba a hacer o construir el proyecto o ejecutar los planos, en general todo el proyecto, el tiempo vuela. Y si eso vuela, definitivamente la rentabilidad se afecta. Y por ende, el objetivo principal del negocio no funciona. Y para eso hay muchos riesgos que nosotros podemos identificar. Para eso vamos a nosotros estudiar, vamos a analizar casos, vamos a ver cómo se planifican, cómo se identifican, cómo se gestionan, cómo se mitiga, cómo los evito, cómo los transfiero, ¿no? Hay distintas formas de proteger el proyecto, que finalmente es lo que
dentro del marco de la consultoría nos interesa, ¿no? Y luego finalmente en la última unidad, que son las últimas semanas, tenemos todo lo correspondiente a lo que es las gestiones contractuales, todo este papeleo contractual, gestión de conflictos, crisis, gestión socioambiental y negociación. Muy bien. Listo. Entonces hemos visto ahora todo lo referente al sílabus, ¿no? del curso. Ahora lo que sí quisiera saber, y es un poco para mapear, ¿no? Cómo es que el salón está conformado y sí me interesa saber quiénes ahora están practicando, quiénes no están practicando, quiénes tienen tal vez experiencia laboral. Hay algunos, me ha tocado también muchos alumnos que ya tienen muchos años, incluso en la construcción, y están estudiando también en la UPC. Me ha tocado alumnos que incluso he podido ver en algunas obras practicando, ¿no? También me los he cruzado. Entonces, quiero conocerlos un poco y si todavía no estás practicando, si todavía no tienes esa experiencia, coméntalo también, ingeniera, yo todavía no tengo experiencia, ¿no? Eso es muy importante porque quiero saber cómo puedo orientar también algunas causísticas o algunos casos que vayamos a ver en las próximas semanas. Muy bien, entonces en este momento quisiera, por favor, que levanten la mano todos los alumnos que al día de hoy han hecho prácticas o están practicando, laborando en alguna empresa. Diego, Nelson. Muy bien, generalmente es un promedio siempre de 7, 8 alumnos por salón. Hay varios. Muy bien, a ver, algún voluntario de los que ha levantado la mano que me comente en qué obra está, qué es lo que está haciendo, qué es lo que le han encargado, qué es lo que está haciendo. A ver, sí, ¿quién levantó la mano? Giancarlos. ¿Qué tal, profesora? Buenas noches. Hola, Giancarlos, ¿qué tal? Disculpe. ¿Cómo estás? Bueno, yo actualmente estoy en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en la Gerencia de Intervenciones Especiales, a cargo de la ingeniera Ana Bedoya, que básicamente estoy a cargo de los expedientes técnicos de los puentes que en emergencia que se van a realizar. Tengo 3 años de experiencia, he tenido una obra de un multifamiliar acá en la Avenida Sucre, dos hospitales, uno en el Brain, en Ayacucho, y otro acá en San Isidro, en Avenida Guardia Civil. Y bueno, ahora en Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Muy bien, entonces tú en estos 3 años, Giancarlo, has diversificado, ¿no? Eso es algo muy importante lo que estás haciendo porque por lo que comentas, has visto proyectos multifamiliares, ahora estás en otro tipo de proyecto. Y dime tú una pregunta, Giancarlo, un poco para que también el resto pueda tener noción, ¿no? ¿Tus proyectos han tenido contingencias, problemáticas, algo que tú recuerdes de tus proyectos que te haya llamado la atención? Uf, prácticamente todos los días de conflictos o de problemáticas, pero la que más recuerdo y la que me vi muy involucrado, que se me dejó a cargo, bueno, en el proyecto de San Isidro, que fue justamente lo acabamos este año, y a la par entré al ministerio, hubo la problemática de que hubo bastantes cangrejeras en la cisterna de agua dura, y era por el uso incorrecto de la vibración al momento del vaciado. Entonces, se Ujú. hizo un análisis con el ingeniero de calidad, con producción de la contratista. Bueno, yo en ese entonces era supervisión de calidad. Supervisión. Ujú. Sí, entonces se conversó con el contratista, con sus ingenieros, y se acordó de que iba a ser una demolición parcial y se iba a vertir concreto, mortero de alta resistencia. Me refiero a mortero de alta resistencia, no el mortero, el cemento convencional, sino un Ujú. mortero de Cicadur. Un aditivo, un aditivo. Sí, correcto. Entonces iba a ser todo el limpiado y todo lo demás, ¿no? Para eso hubo un adicional, problemas entre supervisión y contratista, de que no se quería demoler, supervisión quería demoler toda la cisterna ya hecha y contratista no le convenía, obviamente. Entonces
entramos en un conflicto, ¿no? Entonces, tuve que lidiar con ambas partes para que se llegara a un buen acuerdo y gracias a Dios todo lo que se planteó y todo lo que se supervisó, hasta el momento no hubo problemas. Perfecto. Miren, muchas gracias, Giancarlos. Miren lo que comenta Giancarlos. El día a día en la construcción no es de color de rosa, ¿no? Siempre hay muchas circunstancias mediante las cuales nosotros tenemos que sacar distintas habilidades interpersonales, relaciones también internas con los equipos que hay interactuando en la obra, poder de negociación, gestiones que realmente deben verse a tiempo, ¿no? Yo ahí podría, por ejemplo, decir, Giancarlos, que un punto muy importante que también vamos a ver, que es la gestión de la calidad, tiene mucho que ver finalmente con los objetivos del proyecto. Si esas cangrejeras, o mejor dicho, eh, toda acción en obra tiene que prevenirse, ¿correcto? Y muchas veces las cangrejeras, las segregaciones, son resultados a veces de un mal proceso constructivo, que no necesariamente incluso se puede ver in situ, ¿no? Al momento de la vibración, ¿no? Sino cuando ya es en cofra, pasa el tiempo, a veces no, y por eso los protocolos tienen un antes, un durante y un después, ¿no? Entonces, todos esos temas, esa concatenar todas las áreas en un proyecto para que no impacte luego esto, es un trabajo que demanda de mucha experiencia, sobre todo de la persona que lidera el proyecto, en este caso residente, gerente, jefe de proyecto. Porque si la calidad no se cuida, finalmente eso repercute en costos. Claro, el cliente obviamente si tú eras la supervisión, el cliente no le va a pagar porque eso es imputable al contratista, no es su responsabilidad, pero el contratista también está ejecutando la obra para ganar dinero, ¿no? Entonces, si luego va a tener que gastar dinero reparando porque es plata que no se le va a pagar, obviamente, porque es una reparación, eh, volvemos al medio del asunto de los negocios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la rentabilidad ahí? ¿Cuál es el juego? Entonces, hay que tratar, pues, siempre de buscar estrategias que permitan que los proyectos siempre traten de ser lo mejor llevados posibles. No te puedo garantizar que todos los proyectos se hagan de una manera eficiente, porque eso no existe, la perfección no existe. Somos seres humanos que trabajamos en equipo dentro de los proyectos con todos los altos y bajos que pueda tener un proyecto. Pero lo que sí tenemos que trabajar con ética, acorde al reglamento, con buenas prácticas constructivas, sin corrupción, con transparencia, para que las cosas efectivamente se hagan bien, ¿no? Ese es un punto muy importante. Muy bien, y Giancarlos, definitivamente sabes que hay muchas habilidades interpersonales que se involucran en todo este manejo, ¿no? Interacciones, contingencias, conflictos, problemáticas, a ver si la contratista lo acepta, si no lo acepta, cómo se les exige, obviamente, si es contractual y lo tienen que hacer definitivamente, ¿no? Pero a veces hay contratistas que no reparan incluso lo que tienen que hacer, porque consideran de que la causa no es o mejor dicho, la responsabilidad es de ellos por distintos aspectos. Entonces ahí viene todo un tema, ¿no? Que bueno, lo vamos a ver más adelante en resolución de conflictos. Muy bien. Otro alumno que quiera contar su experiencia, Brian. Brian Arcos, ¿está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya, ¿qué Hola, tal? Brian. ¿Cómo estás? Bueno, ¿Qué tal? Cuéntame. sí, para compartirle. Bueno, yo estuve buscando trabajo ya desde el año pasado y gracias al portal de Boomerang, bueno, encontré una oferta de trabajo, pero en una empresa de publicidad de exterior. Es una multinacional, se llama Clear Channel, se encarga de todo lo que son pantallas digitales, en Jair Prado, de haber visto quizás. Todo es estructuras metálicas como tal, torres unipolares, banderolas, estructuras reticuladas como tal. Y más que nada yo me dedico al armado de expedientes técnicos porque piden para las municipales, para las municipalidades, para los Ujú. permisos. Y Permisos publicitarios, sí. claro, y sí hay problemas, por más que sean los proyectos cortos, porque no es como en construcción que son por meses, los proyectos para publicidad especial, por ejemplo, puede ser de 15 días, 10 días inclusive, pero a veces por los permisos hay ciertos inconvenientes, ¿no? Y por eso también
productividad se ve un poco mermada, pues no por estos inconvenientes que se presentan, como usted también está comentando anteriormente. A veces suelen pasar estos problemas y lamentablemente no acaba como se planificó inicialmente, ¿no? El tema del cronograma. Pero bueno, es prácticamente la experiencia que yo tengo. Me dedico más que nada y apoyo con el de cálculos. Se puede decir, he ganado bastante experiencia gracias a que me he juntado con ingenieros mecánicos, ¿no? Y inclusive los civiles con los mecánicos se juntan ahí para ver el tema de conectar la cimentación con tipo anclaje, tipo amarre brida con las estructuras metálicas, ¿no? Es algo bien interesante, la verdad. Y bueno, eso es lo que le puedo compartir. Qué bien, Brian. Poco a poco, mira cómo es que hay diversos tipos de rubros en el que un ingeniero civil, y esa es una frase que a mí me compartieron en algún momento, un ingeniero civil nunca deja de tener trabajo, porque siempre lo van a necesitar. Y uno de los puntos importantes que mencionó Brian, como dijo, siempre hay problemas, es que lo que pasa es que todos los proyectos en general, y no solamente hablo de construcción, hablo de TI, proyectos industriales, proyectos mecánicos, eléctricos, lo que sea. Todos los proyectos finalmente tienen algo en común, que son estas áreas en las cuales nosotros tenemos que poner el foco, tiempo, costo, plazo, ¿no? Pero a la vez están siendo, digamos, desarrollados por equipos muchas veces multidisciplinarios o afectados por entidades o terceros u otros involucrados, esos son los stakeholders, quienes finalmente impactan tal vez de cierta medida con lo que les toca hacer al proyecto, ¿no? Claro está, por ejemplo, el caso de las licencias de construcción, ¿no? O los permisos publicitarios. Yo ahorita he sacado 5 licencias para 5 obras en un mall en Ica, promedio de 5 licencias, y todavía nos falta que nos emitan la última licencia de una obra, y lo último que me dijo a mí la municipalidad fue, o mejor dicho, nos contactamos con el arquitecto que estaba revisando, y lo último que dijo es, bueno, es que tienen que renovarle el contrato al arquitecto. Mientras no regularicen ese tema, entendemos que la licencia todavía está en stand-by. Entonces, son cosas que a veces no están dentro de nuestro alcance, ¿correcto? Eventos que a veces pueden perjudicar al proyecto y suceden. Algo, por ejemplo, que fue muy crítico en el año 2020, y todos lo saben, fue la pandemia, ¿no? La pandemia nos llevó a una cuarentena de 3 meses, obras paralizadas, proyectos que se iban a ejecutar para estos años que pasaron que nunca se hicieron, reducción de personal, reducción de trabajo, fue muy crítico, pero fue un riesgo que jamás pudimos haber nosotros haber previsto, ¿no? Yo, un poco siendo Andrea exagerada, pensaba hasta en un sismo, ¿no? Y a veces me ponía a pensar, ¿qué pasa si hay un sismo? Y cómo, y bueno, el Polisacar, y qué nos cubre, todas esas cosas, ¿no? Incendios, todos esos temas, que sí se pueden dar incluso, ¿no? Porque puede suceder. Pero jamás pensé en una pandemia. Por ejemplo, es algo que sí nos sacó de nuestras casillas en el sentido de nuestra zona tradicional y nos puso a iterar, a cerrar contratos, a empezar nuevos contratos y a una incertidumbre total. Claro está, no solamente era ese desgaste laboral que había, sino también el emocional, porque la pandemia fue muy crítica, muy triste para muchos trabajadores, tenía una obra donde recuerdo en una ola donde un proyecto se contagiaron absolutamente todos en obra, todo el personal. Empezó una oficina, luego habían 16 personas contagiadas. Entonces era algo muy crítico y la obra tuvo que paralizarse mientras venían los reemplazos. Entonces, no solamente era el tema, imagínate la capacidad o la alta resiliencia que tienen que tener también las personas que han estado pasando ese proceso complicado con familiares y todo. Entonces, a veces hay circunstancias que nosotros no podemos predecir, ¿no? Como en este caso la pandemia. Hay cosas que sí podemos predecir, pero lo que sí podemos hacer es hacer lo mejor posible para que el proyecto siempre salga con los mejores indicadores. La perfección no existe, ¿correcto? Ni para las constructoras, ni para las consultoras, ni para el cliente, ni para el inversionista. No existe la perfección. Siempre en el proyecto pueden existir desviaciones, pero tampoco es que uno vaya a estar pues yendo en el proyecto sin controlar, sin hacer seguimiento, sin ver cómo es que la aguja económica o de tiempo se está afectando, porque el negocio es el negocio.
Entonces ya cuando hay cosas que no funcionan, sí hay medidas que tomar. Incluso cuando veamos recursos, vamos a ver también que a veces es mejor decirle chao a algún recurso, aunque duele el corazón, pero si el proyecto se afecta y las cosas no funcionan con el personal con el que se trabaja, hay medidas que tomar, ¿no? Y esa era una de mis debilidades que yo tuve que después reforzar y que obviamente están superadas a estas alturas, ¿no? A mí me ganaba mucho el corazón cuando tal vez alguien no rendía, no hacía bien su trabajo, pero cuando ya el proyecto se empieza a perjudicar y tú no pudiste, digamos, hablando mecánicamente, mover esa ficha en el lugar correcto, ¿no? O hacer el reemplazo adecuado, el proyecto se puede desviar. Y las personas son la clave para que un proyecto sea exitoso. Si no tienes buenos ingenieros, si no tienes buenos ingenieros de campo, buenos proyectistas, si todos no hacen bien su trabajo, finalmente quien puede terminar perdiendo el trabajo eres tú, si eres responsable de esos recursos. Entonces ahí tú pones la balanza, ¿no? Entonces ahí es donde ya uno empieza a analizar qué es lo más importante para el proyecto, sobre todo, ¿no? Muy importante todos los tips que ahora se compartan, que todos los chicos que ahora trabajan me darán razón, ¿no? Algunos que ya tienen tal vez cierta experiencia, sí, ingeniera, pasó esto, ¿no? Yo hice dos preguntas y creo que las dos personas que han participado han suspirado un poco en el sentido de cómo es la causística en tus proyectos, ¿no? Y todos, sí, no hay problema, sí es así. Es la vida misma del ingeniero civil, ¿no? Esa resiliencia, esa saber también separar, algo que recomiendo a todos es saber separar el trabajo de la vida personal, familiar, nunca llevarse el trabajo que muchas veces puede ser de alta demanda a tu casa, nunca, nunca, porque las otras personas que no tengan que ver mucho con ingeniería no lo van a entender, no lo van a asimilar de la forma como tal vez tú lo llevas, ¿no? Esa es una ley de vida, creo, ¿no? Y muchas personas lo hacen y eso está muy bien, separar las cosas. ¿Por qué? Porque en construcción a veces hasta te llaman de madrugada, ¿no? A mí muchas veces, a mí me ha pasado que he tenido que incluso ir a obras de noche por temas de emergencias urgentes, algunos malls, recuerdo un mall, tuvimos una inundación y tuvimos que ver qué había pasado, ¿no? Y distintas cosas que finalmente son parte del día a día, ¿no? Pero que también tienen que aprender a saber manejarse. Un buen gerente también sabe gestionar su tiempo. Y es algo que uno lo aprende, ¿no? Uno lo aprende en el camino. Entonces, ahí también entra un poco entra la rentabilidad personal, ¿no? Uno también tiene que dosificar sus tiempos, si no toda la vida se te va en trabajo. Y tampoco, o sea, hay que saber, cada cosa tiene su momento, ¿no? Esa es una recomendación personal que siempre la hago a todos. Así que es importante que la sepa, ¿no? Muy bien, Yamile, Arunatei, ¿quieres compartirnos tu experiencia en qué estás trabajando ahora? Sí, buenas noches, profesora. Bueno, yo empecé mis primeras prácticas en una municipalidad en el área de gerencia de desarrollo urbano, que generalmente se dedicaba al área de áreas verdes como parques, áreas recreativas, losas, pavimentación, carreteras, y era enfocado más en las áreas públicas. Luego de realizar mi periodo de prácticas en la municipalidad, pasé a una empresa privada que era China Civil, en el cual era una obra de una ampliación tecnológica de la Universidad La Agraria y era una obra de gran envergadura, donde los problemas más regulares eran por las cangrejeras, por las segregaciones, porque estaba en la etapa constructiva de lo que vendría a ser estructuras de zapatas, cimentaciones y columnas y losas. Entonces, para solucionar esos problemas, lo que se hacía era aplicar el área afectada y inyectar pergraus y regirnos a los protocolos. En ese momento de esas prácticas yo estaba en el área de calidad. Ahora estoy actualmente realizando también prácticas en una empresa Macaferri, que es internacional, en la cual se dedica más a geotecnia e hidráulicas, estabilización de talud, defensas ribereñas y se centra más en los factores de seguridad regidos en las normas de la federal. Muy bien, también estás diversificando para saber qué es lo que más te gusta. Algo muy importante de diversificar en distintos proyectos es de que te da a ti, digamos, un perfil en el CV con experiencia para poder postular para distintos tipos de proyectos. Por ejemplo, ¿no? Si ahora tú estás en el área de geotecnia,
Si quieres postular algún proyecto específico de geotecnia y tienes algún tipo de conocimiento, van a ver que en tu CV ya viste eso, ¿no? Si quieres ver proyectos multifamiliares de vivienda y en tu CV están proyectos de vivienda, también tienes pues experiencia ya acumulada, ¿no? Esto es importante para diversificar. Yo sí recomiendo eso, ¿no? Diversificar distintos proyectos para que ustedes puedan tener una mejor amplitud laboral o un mejor mercado laboral, ¿no? Muy bien, Yamile, y bueno, muchos de ustedes, pues claro, cuando uno comienza, siempre comienza en obra o comienza haciendo desarrollo de proyectos, sobre todo en el área de calidad, siempre nos mandan a supervisar, ¿no? A revisar o el área. ¿Alguien aquí trabaja como jefe de producción? No jefe, sino ingeniero de campo, ingeniero de producción, no netamente calidad. ¿Alguien ha tenido experiencia en producción? Yamile, tú también. Sí, bueno, como le comentaba que trabajaba en el área de calidad, estaba muy ligado a lo que era el área de producción, porque netamente eran unas áreas que iban de la mano, porque justamente en este problema de las callejeras era de que el tiempo que dedicaban los ingenieros de producción a programar los mixer de concreto era de que era muy corto el tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Que no se abastecían de la mano de obra para poder terminar de vaciar un concreto y ya llegaba otro camión de concreto y llegaba otro y otro. Entonces, ¿qué pasaba? Que el concreto en situ estaba demasiado tiempo y era lo que hacía que ya esa mezcla no tenga trabajabilidad. Entonces, era muy ligado el trabajo de calidad y de producción. Claro, ¿no? Es que ahí viene, digamos, el origen de muchos conflictos cuando suceden en obra, es cuando todos siempre estamos contra el tiempo. Entonces, producción muchas veces tiene el foco de producir netamente, ¿correcto? Y el área de calidad sí no puede ser juez y parte, sino siempre tiene que ser un área independiente al de producción para poder verificar a la interna que los jefes de producción estén haciendo bien los procesos y a la interna también pueden pararlos, ¿no? No necesariamente necesitas una supervisión. Eh, pero sí, pues se da de que, ¿por qué el apuro? Por el tiempo, ¿no? O sea, si nosotros vamos al origen de todos los problemas que vemos en obra, en la práctica, ¿en qué terminamos decantando? ¿No terminamos en el tiempo? ¿No terminamos en los costos? ¿No pudimos haber previsto y ahí no nos vamos al análisis de riesgos? Entonces son esas aristas las que en este curso se van a poner súper claras para poder gestionar de una manera eficiente un proyecto. ¿Por qué el tiempo es tan importante en un proyecto? ¿Por qué controlar los costos es tan importante en un proyecto? ¿No? Es muy, muy, muy importante porque definitivamente es lo que marca el paso y muchas veces marca nuestras decisiones, ¿no? Claro está que si estás atrasado y no controlas el tiempo, va a suceder el tema de que necesitas vaciar concurrentemente, se te van a acumular los mixers, va a pasar, y todo es una cadena. Pero quien lidera ese proyecto es la persona que tiene que liberar todas las restricciones para que las cosas en obra vayan bien. Y todo eso tiene que ver mucho pues con estrategia, liderazgo, capacidad de negociación, manejo de equipo, etcétera, ¿no? Muchas circunstancias que tal vez uno en el tiempo las tiene claras cuando ya vivió experiencias, pero aquí en este curso un poco lo vamos a adelantar para que ustedes sepan el porqué de muchas cosas en el negocio de la construcción. Muy bien, son las 8, vamos a irnos a un break de 10 minutos y al retornar vamos a elegir al delegado, ¿correcto? Vamos a elegir al delegado del salón y al mismo tiempo vamos a crear un grupo para que todos estemos correctamente comunicados, ¿ya? Para poder desarrollar todas las actividades que vengan, pues, o comunicarnos directamente si es que tal vez alguno tenga algún inconveniente, alguna duda de alguna actividad, y en general para tener una comunicación más directa. Eso es en función al delegado que vamos a elegir, que su función es netamente de coordinación, cualquier requerimiento, duda, consulta, y quien quiera ser delegado ya van pensando en los voluntarios, de ahí se van a presentar quiénes son los voluntarios y vamos a elegir mediante un sondeo. Luego vamos a generar los grupos de trabajo que son muy importantes y luego nos vamos a ver ya la primera parte de la teoría.
en esta primera clase. Entonces, vámonos al break, 10 minutos y retornamos.